Hola, estamos en el Parque Explora y hoy comienza un ciclo de conversaciones sobre la verdad, ese fantasma, ese gran tema que nos asedia, que nos exige, que nos reclama. Y vamos a empezar con una invitada de privilegio, con Lucía González, a quien conozco hace mucho tiempo. La conocí cuando era directora, anfitriona de esa gran casa antioqueña que es el Museo de Antioquia. Lucía también participó en la reconstrucción del eje cafetero del terremoto después del terremoto del 99 y ahora es, 99 fue, ¿no? Y ahora es parte del grupo de 11 comisionados que integran la Comisión de la Verdad, comisión que le va a entregar al país en los próximos días un muy esperado informe, que va a ser un tema central de esta conversación, Lucía, pero no quiero que hoy hablemos tanto del informe que vendrá, de ese informe sobre el cual hay unas enormes expectativas, sino de todo este proceso de estos 4 años y de cómo ha sido la escucha y de cómo ha sido la conversación nacional, y tú como escucha o como oreja privilegiada de esa conversación. Sí. Pues sabemos que hay un contexto político complicado en el país, que todo mundo o cada grupo, digamos, espera un tipo de verdad que se acomode a sus expectativas, que la verdad está politizada y quisiera empezar por ahí. ¿Es posible una verdad no politizada? ¿Es posible una verdad que vaya más allá de esas exigencias y de esas expectativas de instrumentalización política? Sí, claro, claro que es verdad. Gracias por este espacio, Pedro Adrián, gracias a Explora y bueno, vamos a hacer un esfuerzo por desenmascarar ese fantasma de la verdad que nos asusta tanto. Es posible, claro. Primero, la verdad pues es una noción que está en debate desde el principio del mundo. Desde los griegos estamos preguntándonos si es posible la verdad. Y yo creo que lo que es posible es una mirada comprensible, integral y honesta. Creo que más que cualquier cosa es honesta. Honesta es ser capaz de mirar despojado de prejuicios políticos, despojado de intenciones que no sean profundamente éticas, de intenciones más allá de la evidencia misma, y es un paso muy bello que es un paso adelante de la memoria. La memoria es subjetiva, tu memoria es tu memoria, tú tienes una percepción de lo que te pasó o hay una percepción colectiva de lo que pasa en una comunidad, pero la verdad tiene que estar basada en la realidad que sea posible de contrastar. Entonces realmente por ejemplo, el término de posverdad es una contradicción, porque una posverdad es una mentira instalada. Entonces, lo que hemos hecho primero, pues es un esfuerzo enorme de escuchar muchas voces de todos los lados, que no es fácil. No es fácil porque pues cada uno tiene su mirada sobre el asunto que está narrando, y a partir de ese conjunto de información y de datos concretos también, de bases de datos, de constancias de cosas, se produce un ejercicio de intelección, y es de qué es lo que nos está diciendo la sociedad, qué es lo que aparece y se devela como algo que al decantar, al contrastar, podemos aseverar que existe en el país como una realidad. Y en ese sentido nos hemos concentrado mucho en una cosa que yo quiero, me gusta mucho, y son los factores de persistencia, porque son muy evidentes. Si uno mira la historia casi que desde la guerra de los 1000 días, la violencia, y esta guerra ve uno, jala un hilito y vienen unos factores de persistencia que precisamente porque no hemos encarado. Y de repetición. De sí, repetición. Sí. Desde por allá estamos trayendo, o desde mucho más atrás, porque ya hemos dicho, por ejemplo, que uno de los factores de persistencia es el clasismo, el racismo, el patriarcado, que es una herencia colonial. Pero como no la hemos encarado como factor del conflicto armado, como no hemos hecho conciencia, pues la repetimos y la repetimos y la repetimos, y hoy los indígenas, los negros y los pobres son los más afectados. Entonces, por supuesto, Pedro Adrián, que es posible estar por encima de los intereses políticos, y ese es el compromiso más grande que como comisionados tenemos, es decir, la honestidad. Ahora, Lucía, acabas de hablar de mi verdad, de la verdad subjetiva, de la verdad de cada uno, que es una verdad sentida y experimentada, ¿no?
que de algún modo se siente como irrebatible. A mí, ¿quién me discute mi verdad? Quisiera que nos detengamos un poco en eso, porque un poco el ejercicio de ustedes, o mucho el ejercicio de ustedes, fue la escucha de un país que no había sido escuchado. Hace poco tuvimos una conversación en la Universidad Javeriana donde discutíamos sobre si de verdad el Estado había abandonado a ciertos territorios o si era una percepción de abandono, y tú decías algo muy bonito, y era que la palabra abandono, el abandono del Estado era la que más se repetía, o una de las palabras que persistían precisamente en repetirse en esos procesos de escucha. Y independiente de que el Estado haya abandonado o no, o que sea una presencia diferenciada, que eso era lo que se hablaba aquel día, que el Estado no ha abandonado, pero que ha tenido una presencia distinta dependiendo de cada territorio, pues esa es una verdad que la gente siente como tal, o sea, que el Estado los ha abandonado. Entonces, sí hay una verdad que es sentida y experimentada y que es difícil de contrastar, porque pues es lo que yo siento y es mi experiencia. Entonces, la noción de experiencia, Lucía, hablemos de la noción de experiencia en relación con la verdad, y de la noción de sentimiento, pues, que tiene que ver también con todos estos temas de la posverdad, ¿no? Las versiones más que las verdades. Cualquier cosa puede ser verdad si se repite lo suficiente como para que sea verdad. Entonces, hablemos de estas paradojas, contradicciones a las que seguramente ustedes han enfrentado como comisionados muchísimo, ¿no? Sí, esa pregunta es una pregunta muy honda y voy a tratar de responder de la mejor manera. El ejemplo del abandono del Estado es un ejemplo, es un asunto que a mí me ha golpeado mucho, porque tanto víctimas como responsables todo el tiempo están repitiendo abandono del Estado. Y los intelectuales, los estudiosos, pues tienen un debate académico de si es una presencia diferenciada, si es que es un Estado todavía joven que no alcanza a desarrollarse plenamente en todos los territorios, que el Estado sí está, pero que entonces estás con la fuerza pública. Pero más allá de eso hay un sentimiento que se constituye en una realidad para esas personas. Entonces, uno podría preguntarles, ¿cómo así que abandono del Estado? ¿No hay escuela? ¿No hay hospital? ¿No hay jueces? ¿No hay fuerza pública? Es posible que te contesten que no, que es muy impresionante ver territorios donde realmente, por ejemplo, no hay sino fuerza pública, no hay escuelas, no hay Estado, o las escuelas las hizo la guerrilla o las financiaron los paramilitares. Pero más allá de eso, es que se sienten como descolgados del Estado, como abandonados. Y yo digo que es como un sentimiento del abandono del padre. Es un reclamo que está inscrito en un sentimiento en el alma. Es como, yo no cuento para este Estado, yo no cuento para esta sociedad. Y es cierto, realmente, y eso se convierte en un montón de victimización, porque es gente que no está protegida, pero también se convierte en un montón de violencia, porque es gente que no tiene una ley, que no tiene una norma, que no tiene un Estado que lo regule, ni un Estado al que se deba. Otoniel dice cada 6 frases, dice abandono del Estado. Yo crecí en un lugar donde no había Estado, no había sino grupos armados. Entonces, si eso no se resuelve, porque es un asunto de la presencia de la ley, que es la presencia del padre, y un padre que ojalá acoja, no solamente imponga la fuerza, sino que acoja y eduque, pues vamos a tener una sociedad mucho mejor. Claro, porque además en muchas de estas comunidades o muchas de estas personas sienten que cuando el Estado aparece como fuerza punitiva, ¿no? Como fuerza que solo castiga. Otra vez la metáfora del padre. Exacto. Hay padre, pero solo para castigar, no para proteger. Entonces hay un desbalance terrible, ¿no? Claro, y es una fuerza pública que viene también en la mayoría de los casos pensando que todos son guerrilleros, que todos son paramilitares, que las comunidades son sus enemigos, sino que son esos sujetos a los que hay que proteger y que hay que educar, hay que convertirlos en aliados de un orden, y esa es una tarea que el Estado todavía tiene por cumplir. Bueno, pero prometimos hablar más del proceso que de lo que vendrá, que de ese informe que se espera tanto y que se le comunicará al país en los próximos días. Y entonces, en este proceso, el padre Pacho de Rúa ha dicho que la verdad es algo que ha venido aconteciendo, ¿no? Y que ha venido aconteciendo, o sea, no como un gran acontecimiento, sino como una suma de pequeños acontecimientos. Podríamos hablar de esos pequeños acontecimientos de la verdad, Lucía, de
de ese proceso de escucha, bueno, primero de ese proceso de escucha que es lo que han hecho de manera más voluminosa, digamos, ustedes como comisionados, en términos del volumen de las entrevistas y de las personas que han escuchado, y después hablaremos de otros pequeños acontecimientos que han ocurrido dentro de este gran acontecimiento de la verdad. ¿Cómo ha sido la escucha? Tú has estado en muchos procesos de escucha. Sí, ¿Qué te ha pasado como ser humano en esos procesos de escucha? bueno, yo creo primero que todo que es una fortuna poder escuchar al país plural, al país diferente que tenemos, a esos países que tenemos en este país, porque te enriquece muchísimo la mirada, te compromete enormemente, porque tal vez uno de los síntomas más duros de esta tragedia que hemos vivido como seres humanos es el irrespeto a la diferencia, la subvaloración de la diferencia, y cuando uno se acerca a esa diferencia dice, pero si esta es la gran riqueza de este país, entonces uno escucha las comunidades afro con esa capacidad inmensa de resistir, a las comunidades indígenas con esos saberes ancestrales que hemos despreciado enormemente, a esos campesinos que quisieran por encima de cualquier cosa volver a sus tierras a sembrar, no a acumular, a sembrar y a seguir produciendo alimento, y escuchas también a los empresarios que se la han jugado en este país por sostenerse y mantenerse aún en medio de tantas dificultades. Y uno dice, tenemos un país tan rico, tenemos un país además pluricultural, que un país sea pluricultural lo tendría que hacer un país muy fuerte, muy capaz de responder a muchos retos, pero casi toda la guerra está anclada en crear enemigos, en que el otro, la otredad, es un enemigo que te amenaza, que te acecha. De hecho, Rafael Uribe decía que los gobernantes le tienen miedo al pueblo, y yo creo que aquí pasa mucho eso. Uno ve que un presidente se puede dar el lujo de no conversar con una minga que viene a pie desde el Cauca a conversar con él. Es un asunto que hay que resolver en este país. Entonces, cuando uno es partícipe de ese acontecimiento, que es cómo va aconteciendo la verdad en cada territorio, en cada sector, en cada lugar, incluida la fuerza pública, va viendo también cómo va emergiendo un proceso que es muy hermoso y que va transformando a los seres porque eleva el nivel de la conversación. Como la pregunta no es usted cuántas masacres vivió, cuántos asesinatos hizo, no solamente es eso, sino mirar cuál era el contexto cultural, el contexto económico, el contexto político en el que se estaban desarrollando estos actos de violencia. Pues la gente va también construyendo un discurso mucho más comprensivo y que va más allá de los actores armados. Y ese yo creo que va a ser como el gran aporte de la comisión, es decir, la mirada comprensiva sobre los contextos explicativos y los factores de persistencia, para llegar finalmente al último día que nosotros le hemos llamado el acontecimiento. Esperamos que el 28 de junio, que entregamos el informe final, sea como un ritual de paso, es decir, que realmente, como decíamos ahora, se marque un hito en la historia y de ahí en adelante podamos avanzar hacia esa sociedad que, siendo capaz de encarar lo que le pasó, encuentre cuáles son esos asuntos que hay que transformar y nos hagamos todos corresponsables de construir una sociedad mucho más equitativa, mucho más armónica, mucho más respetuosa de la otredad, donde la consigna sea no matarás, ¿cierto? No matarás ni con balas, ni con hambre, ni con sentencias judiciales, ni con quitarle el honor al otro, porque también hemos sido capaces de quitarle el honor al otro y matar esa existencia. Entonces, ese acontecimiento de la verdad ha ido construyendo un nivel de conciencia muy elevado con todas esas comunidades que hemos hablado, que son cientos de miles de personas, para llegar al final con ese informe que esperamos produzca una conmoción en la sociedad en el sentido de moverse de donde está. Ya volveremos a ese quiebre y a esa revolución que significa el acontecimiento según algunos filósofos como Alain Badiou, pero quiero devolverme un poquito al proceso de escucha, devolverme por lo menos en 2 o 3 preguntas más sobre el proceso de escucha, y es
escuchar al victimario, ¿no? Que no es tan sencillo. Has hablado de escuchar a las comunidades indígenas, a las comunidades afro, a las comunidades campesinas, digamos a las víctimas, que podría ser una distribución, no sé si exacta, de lugares de la guerra en Colombia. Pero bueno, claro, hay víctimas y hay victimarios. Pero ¿qué pasa? ¿Qué se mueve cuando se escucha al victimario? ¿Qué se mueve en el victimario y qué se mueve en quien escucha? ¿Qué se mueve por dentro? Sí, yo creo que tal vez lo más bello de esta justicia restaurativa tiene que ver con la conversación con los victimarios. Precisamente, sobre todo en el caso de la Comisión de la Verdad, que no es el caso de la JEP, que la JEP juzga, sino de la Comisión de la Verdad, cuya tarea es comprender. Esa conversación es mucho más humana, es una conversación mucho más como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó para que usted llegara a ser el sujeto que es, cierto, que fue? ¿Qué pasó que la guerra se recrudeció de esa manera? ¿Qué pasaba en la mente y cuáles eran las apuestas políticas, ideológicas que permitieron que finalmente la guerra terminara siendo una guerra contra la población civil? Entonces, ese victimario arroja unas verdades que son impresionantes, porque son las de los contextos explicativos. Las víctimas han puesto su dolor al servicio de la patria, han levantado la voz y han dicho basta ya, y sin la verdad de las víctimas no hubiéramos llegado a este punto. Pero los victimarios tienen una verdad mucho más explicativa, porque ellos, el malestar que los lleva a la guerra recoge muchos de los malestares de la sociedad, del malestar en la cultura. Entonces da muchas explicaciones. Y a lo que uno asiste también es a un acto de conciencia, porque también la guerra impide el desarrollo de la conciencia. Hay dos cosas que son muy fuertes y que se conjugan, obviamente. Los ejércitos casi nunca son deliberantes, ningún ejército puede ser deliberante, un ejército está hecho para obedecer órdenes, entonces van perdiendo los niveles de discernimiento. Por eso de la debida obediencia que es tan duro, ¿no? Tú tienes que obedecer. Y por eso, por ejemplo, los soldados que se negaron a hacer falsos positivos, los persiguió el ejército porque estaban desobedeciendo. Pero a eso también se suma el horror de la guerra. La guerra es un monstruo grande y pisa fuerte, y van perdiendo, y ellos lo confiesan, es decir, llega un punto donde uno pierde completamente la noción de realidad del daño que está haciendo, por un lado porque también se creen salvadores, por otro lado porque encuentran unos apoyos institucionales que les hacen creer que están haciendo el bien, ¿cierto? Que están salvando a la patria del comunismo, por ejemplo. O sea que las razones de la guerra se comparten con muchos sectores, no solamente con el actor armado, que es el que ejecuta, pero los contextos explicativos permiten que un actor armado se sienta salvando la patria. Y asistes a ese nivel de conciencia y asistes al nivel de contrición, que es muy importante y es muy bello y es también muy doloroso. Cuando ese otro empieza a caer en cuenta del daño que ha cometido, del daño que ha hecho en la sociedad. Y llega al arrepentimiento y llega a pedir perdón. Es muy bello, es muy doloroso, pero es profundamente humano. ¿Y siempre ocurre? Me pregunto en el caso, porque tú hablas ahora de comandantes y de comandantes, de jefes, y también de unos ejércitos y de, pues digamos que personas que están ahí, digamos como el ejército raso, digámoslo así. ¿Ese nivel de contrición, de arrepentimiento, de conciencia se da siempre? ¿O hay momentos, digamos, en donde también hay una coraza, sobre todo en los comandantes? Claro. Hay muchas cosas. La primera es que tú te resistes a negar tu existencia, porque es negar el valor de la apuesta política, sea de parte de la guerrilla, de los paramilitares o de la fuerza pública. Es decir, ¿cómo voy a negar esa apuesta que también Pacho llama una apuesta ética, ¿cierto? Es decir, pues, era en un principio una apuesta ética que se degrada de una manera horrorosa. Entonces es muy duro y hay algunos que logran un nivel de conciencia muy alto y de contrición muy profundo. Hay otros que
difícilmente logran entender, pero también tiene que ver con esa debilidad humana de no destruirse. ¿Dónde me quedo yo si yo desisto de toda mi existencia? Claro. Es decir, ¿en qué punto me quedo? Es que no es fácil, habría que inventarse una otra subjetividad para poder seguir existiendo. Yo pienso en Timochenko, es decir, Timochenko que tiene un niño, entonces dice, todo lo que hicimos fue horrible, ¿dónde me paro entonces hoy? ¿Qué es lo que tengo que rescatar? Entonces es muy exigente. Lo otro es que con aquellos que logramos hablar y hacer un proceso, porque es un proceso mucho más largo de lo que se ve en televisión cuando llegan a ese punto de decir públicamente, logran muchas cosas, pero por supuesto es un poquito de victimarios con los que logramos hacer un proceso. Si lográramos hacer ese proceso mucho más extendido y esta justicia pasara de ser una justicia punitiva a ser una justicia restaurativa, estaríamos logrando que muchos de esos seres humanos volvieran a la vida, con nuevos valores y fueran con todo su saber y con todo su dolor capaces de aportarle a la patria. Y por último, son las víctimas fundamentalmente las que más logran moverlos del lugar, porque es el dolor de la víctima y muchas veces esa altura moral de las víctimas que es impresionante, que son capaces de darles la cara y que les dicen unas cosas fuertísimas, pero también les ofrecen perdón. Claro. Eso moviliza mucho ese ser humano que hay ahí, porque siempre hay un ser humano detrás. Y eso es lo que permite la reconstrucción, digamos, ¿no? Es muy bello, sí, ese proceso es muy hermoso. Ya hablaremos de esos actos públicos de reconocimiento, que es otro de los acontecimientos que han ido sucediendo, que han sido muchos. Pero hablemos un poco de, bueno, el país está en un gran bullicio, ¿no? Una sinfonía de reclamos, legítimos seguramente la mayoría, de distintos frentes, ¿no? En conversaciones previas a esta conversación hablamos de la escucha y también de la verdad como un silencio, ¿no? Como la oportunidad de hacer un poco de silencio en ese bullicio, en esa necesidad imperiosa de verdad y de que esa verdad sea punitiva, o sea, que tenga unas consecuencias punitivas, que tenga, digamos, pues sí, como que llegue a algo, y de pronto a lo que tenemos que llegar, a lo que eventualmente se podría llegar es a hacer un poco de silencio, ¿no? Después de la escucha, ¿no? Un silencio reverencial en términos del dolor que ocurrió, del dolor que vivimos. Hablemos un poco de eso, la escucha y el silencio. Sí, a mí me preocupa y me ocupa la pregunta de qué es lo que hay que hacer en este país para que una mayoría entienda el nivel de dolor que ha vivido la patria, porque es que ese nivel de dolor es un rayón muy duro en la sociedad, es un trauma que le impide ir hacia adelante, que le impide enfrentarse. Entonces, por ejemplo, hay sectores sociales que se niegan a reconocer ese dolor por miedo a tenerlo que asumir, que se niegan a reconocer ese dolor también porque creen que no tienen que ver con él. Pero el día que nosotros logremos que un conjunto importante de la sociedad asuma como propio ese dolor y haga un examen de conciencia, contrición de corazón y propósito de enmienda, hemos logrado muchísimo. Y eso, como tú dices, Pedro Adrián, necesita un silencio, necesita una introspección. Es decir, no es una verdad que esté por fuera de nosotros, es una verdad que nos atraviesa y es una verdad que nos interpela como seres humanos, porque no hemos hecho lo suficiente, porque no hemos levantado la voz para defender a esos otros que aparentemente son otros, los indígenas, los pobres, los sindicalistas, y los acojamos como parte de nuestra propia humanidad. Entonces uno esperaría que esta Comisión de la Verdad le entregue unos elementos a esa sociedad que ha tenido miedo de encarar la verdad, que ha tenido temor de ser juzgada, que ha puesto la violencia como en otros y no ha preguntado por las violencias propias. Yo lo digo mucho, nosotros somos todos clasistas, racistas y patriarcales. Si nosotros solamente eso lo hacemos consciente, estoy segura que mejoramos no solamente actitudes, sino responsabilidades políticas
frente a la existencia de muchos otros. Entonces, por supuesto, se necesita que haya, y eso es lo que queremos que suceda, una disposición a acoger en silencio y a volver propia esa verdad para poder salir a actuar, construyendo un país mejor. Hablemos de los actos públicos de reconocimiento de la verdad, que han sido muchos, que han sido en distintos lugares del país, que también a mucha parte de la sociedad le molestan porque ven ahí como una puesta en escena o no sé, algo que hace ruido, ¿no? Precisamente hablando del silencio, como que si estos actos públicos fueran demasiado ruidosos para el dolor que implicó llegar hasta ahí, ¿no? ¿Qué son estos actos públicos de reconocimiento? Hagamos un poquito de pedagogía con quienes nos están escuchando, de qué responsabilidades se ha hablado ahí, quiénes han reconocido responsabilidades. Sí, nosotros tenemos en el objetivo de reconocimiento 3 dimensiones. Que los responsables reconozcan los daños que han hecho. Que reconozcamos a las víctimas en su dolor y a las víctimas como sujetos políticos y que la sociedad toda reconozca lo que pasó. Entonces, en esa medida, por eso, muchos de los reconocimientos son públicos, porque queremos que la sociedad también, no solamente la víctima, el responsable, reconozca, sino que también la sociedad reconozca lo que ha pasado. No todos los actos de reconocimiento han sido públicos, porque no todas las víctimas y no todos los responsables están en capacidad de encarar esa cosa públicamente. Pero cuando eso se logra, eso es un acto moral superior, es decir, que las víctimas sean capaces de públicamente ponerse frente al público y contar de su dolor y en muchos casos ofrecer su perdón. Eso es una lección moral impresionante, pero más aún, diría yo, de los responsables, que sean capaces de ponerle la cara a la sociedad, decir lo que hicieron para que la sociedad no lo repita. Es decir, no puede volver a pasar que ustedes hagan lo que nosotros hicimos como guerrilleros, como paramilitares, como fuerza pública, y que la sociedad tenga la oportunidad de reconocer que ese daño no puede volver a ocurrir, pero que además entienda que la redención es posible, que es muy bonito, es decir, que no tenemos que seguir solamente castigando a los victimarios, sino que podemos ofrecerles una mano para rescatarlos de ese mundo al que terminaron llegando, y a veces también esa línea entre víctima y victimario es muy delicada, porque muchos de los victimarios fueron víctimas en algún momento, o víctimas del abandono del Estado, o víctimas de la violencia familiar, o víctimas de otro grupo armado. Entonces ahí es donde la comprensión, no el juicio, juega un papel muy importante, porque te pone en un lugar mucho más humano, y comprender no es justificar, pero comprender te pone en un lugar que te permite darle la mano al otro para rescatarlo. Y esos son procesos, Pedro Adrián, que, por ejemplo, el de las madres de Soacha, que fue el último acto que yo participé de reconocimiento público, lleva casi 2 años de preparación. Es que eso no es fácil, es decir, no es un acto que se invente ahí, no es una puesta en escena, porque además esos coroneles que estaban ahí, esos miembros de la fuerza pública, se están jugando la vida entera, su reputación, su vida, porque la misma institución los castiga por decir la verdad. Es decir, la fuerza pública como institución no está preparada todavía para reconocer que esos daños tuvieron que ver con unos estímulos institucionales. Es que eso no pasa así nomás. Estuvimos en la Cinemateca Distrital hablando con un mayor de la fuerza pública que tenía una hoja de vida impecable, y por eso lo nombraron director del Gaula en el Casanare, porque era un honor, pero al final termina presionado para cometer asesinatos en jóvenes campesinos y niños que llevaban para ser asesinados. Ver ese hombre allá, que era un gran militar, que era un militar orgulloso de su institución,
ellos siguen defendiendo mucho su institución de todas maneras, en ese dolor de haber llegado a cometer ese acto. Es una cosa que te conmueve hasta el fondo del alma, porque ahí hay un proceso humano muy respetable, muy doloroso y muy ejemplar, y la sociedad tendría que estar dispuesta a ver a profundidad todo eso que está sucediendo. Acabas de hablar de redención, que es pues, una palabra que tiene muchas implicaciones. Quisiera contarte, Lucía, que seguramente tú también lo sabes, que hay muchas, he escuchado a algunas personas que dicen un poco que la noción de verdad de la comisión está muy, no digo la palabra contaminada porque sería un poco injusta esta expresión, pero como que hay un sesgo de catolicismo un poco en esta noción de verdad, como si fuera una revelación, ¿no? O de una verdad que se parece mucho a una verdad religiosa, ¿no? En términos de una verdad revelada, pero creo que aquí hemos hablado un poco de lo contrario. Pero ¿qué les dirías a esas personas que dicen la noción de verdad y la noción de perdón de la comisión tiene tintes católicos o tiene tintes como demasiado hacia ese lugar? Bueno, que exista Pacho ya es una marca importante, pero yo creo que es por la cercanía de la verdad a la ética. La ética reclama una verdad radical, ¿cierto? Tú no puedes ser un sujeto ético si estás parado en la mentira. Y todas las religiones tienen en el centro de su doctrina la verdad. No hay religión que no apueste por la verdad, porque es que no es posible vivir en comunidad, no es posible convivir si realmente no hay un factor por lo menos de transparencia, por lo menos de legalidad, de voluntad de ser transparentes en las actuaciones y en los pensamientos. Y por eso, por ejemplo, en un mundo de la posverdad es tan difícil actuar, porque todo el tiempo estás engañado, no logras saber dónde estás parado, porque hay una apuesta más por la mentira que por la verdad. Entonces debe ser ese sesgo ético el que lo acerca a la religión católica, pero a todas las religiones, y a mí no me preocupa la verdad, la reconciliación, la redención. El esclarecimiento, sí. Todas esas son nociones religiosas, si se quiere, pero porque son nociones éticas. Claro, pero entonces hablemos un poco de otras éticas posibles, digamos, has hablado de lo que pasa cuando hay un reconocimiento, ¿no? Yo escribí un texto para la comisión sobre el respeto, donde me centré, para estos libros que publicó la comisión, eran 39 palabras, ¿no? Sí. No, 13 palabras por 13 escritores, 39. Y hablaba de la ética del rostro ahí especialmente, ¿no? ¿Qué significa o qué se mueve en un ser humano cuando ve el rostro del otro? Cuando ve ese rostro como el mapa de la humanidad del otro. Eso ya es una transformación que no tiene que ver con una verdad revelada previamente, sino totalmente, radicalmente humana, ¿no? Sí. El rostro es una verdad radicalmente humana porque ahí está escrita una historia. Entonces creo que, me imagino que en este camino de varios años has vivido de este tipo de acontecimientos de reconocimiento del rostro del otro, que los has vivido tú, que has visto que los han vivido otros extraordinarios, ¿no? Sí, a mí me da pesar que un conjunto grande de la sociedad no tenga la oportunidad que hemos tenido nosotros, porque eso te transforma completamente, te pone en el nivel más profundo de humanidad, es decir, no hay alternativa cuando ves el rostro de una mujer que ha sido violada delante de sus hijos, o de un padre que ha tenido que enterrar a sus hijos. Pero también te conmueve ver el rostro de un responsable que entró a la guerra a los 13 años y después no hubo poder humano de salir de ahí, porque de la guerra no es fácil salir, es muy difícil salir de la guerra, por no decir que casi imposible. Entonces eso te transforma, te interpela. Yo pues todos los días de la vida digo, yo no puedo sino dar gracias de toda la fortuna que he tenido, de que no me han tocado esas vidas. Y yo creo que ha habido una apuesta muy bella de parte de la comisión, y un signo de eso es que nosotros no quisimos volver a llamar a los victimarios
y mucho menos perpetradores, porque esa es una palabra esencialista, es decir, es como todo ese señor es una... Te deja instalado ahí. Sí, si tú lo llamas responsable, es responsable de unos actos por los que tiene que responder, pero queda sujeto para agarrar y queda sujeto para redimir, queda sujeto para conversar con él y encontrar su lugar de humanidad que está en todos los seres humanos. Y como te digo, la gran mayoría de los guerreros han llegado a la guerra muy jóvenes, y uno de ellos que tiene 11.000 casos a su haber. Yo le pregunté muchas veces, ¿qué te llevó a hacer ese monstruo que llegaste a ser? ¿Qué es lo que pasó que llegaste a ser ese ser? Y tenía mucha dificultad por lo que digo, porque no hay discernimiento en la guerra, no hay posibilidad de discernimiento en los ejércitos, en la guerra, en el fragor de las batallas. Y un día me llama y me dice, ya entendí, la ignorancia. Y yo sí creo que la ignorancia es un factor que juega muy duro en estos asuntos, porque impide tener nociones más elevadas, impide tener recursos hermenéuticos y recursos muchas veces éticos a los cuales apelar, porque no hay unas condiciones culturales, sociales, políticas que lo permitan. Entonces, de eso es de lo que nos tenemos que hacer responsables, de construir una sociedad que tenga mejores oportunidades y que esas oportunidades sean iguales para todos. Es bonito porque la ignorancia sería lo opuesto a la verdad, precisamente. Sí, ignorancia. Sí, es como oscuridad, ¿no? Oscuridad, sí. Yo no tengo claro, yo no tenía claro sí. Muchas cosas. Si yo hubiera tenido claro, es que así lo dijo, si yo hubiera tenido claro las cosas que hoy tengo claras, yo no hubiera llegado a donde llegué. Entonces la verdad sería como un saber de. Sí, y es poner la luz sobre algo, iluminar, esclarecer, mírate que es muy linda esa palabra, esclarece, pone luz sobre unas cosas que permite entonces tener mucha mayor claridad y tomar otras decisiones. Bueno, hablando de poner luz y hablando de estos procesos en los que también han estado ustedes como comisionados y comisionadas, hablemos del papel del arte, ¿no? Que al comienzo dije que te había conocido como directora del Museo de Antioquia, de ese ciclo de conversaciones que fue muy esclarecedor precisamente, que fue nombrar lo innombrable, precisamente ponerle nombre a lo que no tiene nombre, ponerle palabras a lo indecible. ¿Cuál es la verdad a la que se puede llegar a través del arte? Tú sabes mucho de eso porque has trabajado con artistas y con el arte durante parte de tu vida. Entonces hablemos un poco de esas verdades del arte. Bueno, sí, yo creo, no, el arte es un medio muy potente para decir muchas cosas, para nombrar muchas cosas que de otra manera no se pueden nombrar, porque no hay palabras para nombrarlas, pero también porque, por ejemplo, tú puedes correr un riesgo muy grande si dices eso en un escenario político, pero si lo dices a través del cine o a través de la poesía o del teatro, hay como una licencia para decir unas cosas que son profundamente dolorosas y que interpelan a la sociedad. Y no lo digo yo, lo dicen las comunidades, eso no es sino asomarse a las comunidades nos están narrando su dolor desde el arte, desde siempre, nos están narrando sus sueños también y su resistencia, lo que pasa es que le hemos puesto muy poquita atención. Si nosotros hubiéramos sido capaces de leer más nuestras comunidades a través del arte, nosotros hubiéramos hecho conciencia de lo que les estaba sucediendo, pero también de las riquezas y de las fortalezas a las que un país podía apelar. Y basta con poner un ejemplo pues muy cercano, y es el rap, ¿no? Si el rap no hubiera existido, estos jóvenes de las comunas, de los barrios marginales, estos jóvenes de los barrios populares no hubieran existido para la sociedad. Ellos empiezan a emerger desde el punk, desde el cine también, el cine de Víctor Gaviria, la literatura de Alonso Salazar, el punk, el rap, son los que ponen en evidencia una existencia que nos interpela. No fue la política, no fue la economía la que los puso en evidencia. Desde esos lugares no se nombra, desde el lugar de la política y de la economía casi nunca se logra nombrar
lo que pasa humanamente, lo que pasa profundamente en esas comunidades. Y pues nosotros apostamos por 3 líneas. La primera era preguntarnos qué de la cultura, que tú también participaste, hiciste un aporte muy significativo en eso, qué de la cultura nos ha mantenido en la guerra, nos ha estimulado a estar en la guerra, qué asuntos de la cultura, qué asuntos de la cultura también han permitido oponerse a la guerra. La segunda línea es cuál fue el daño a la cultura, no al arte, sino a la cultura por la persistencia del conflicto armado. ¿Qué pasó? Culturalmente, ¿cuáles han sido como esos daños en la cultura? Y el tercero fue una apuesta radical por las expresiones artísticas y culturales, también entendiendo que podemos llegarle a muchos sectores de la sociedad que de otra manera no les podemos llegar, porque no quieren oír discursos académicos, porque no quieren oír discursos políticos o tienen miedo, y porque a través del arte podemos llegar al corazón, podemos llegar al alma. Del alma pasa a la razón. Entonces los ciclos de cine, las obras de teatro, los libros que hemos producido, los encuentros de poesía, hemos hecho muchas cosas que nos han permitido recrear esa realidad desde el arte y conectarnos más desde las emociones. Sí. La comisión ha construido, digamos, un archivo, ¿no? Se ha enfrentado a un archivo, yo tengo una noción de archivo, bueno, yo no, digamos, yo pienso que el cuerpo mismo es un archivo, que nuestro principal archivo es el cuerpo, y que ese cuerpo cuando se pone en situación, cuando se pone en reconocimiento, pues revela su memoria, ¿no? Saca a flote su memoria. Entonces ustedes han construido un archivo a lo largo de estos años. Hablemos un poco de ese archivo, qué lo constituye, qué va a pasar con él, porque yo insisto, se espera mucho el informe como un gran acontecimiento, como casi que un rito de paso que daría pie a otro país. Estamos siendo un poco idealistas, pero pues que se nos permita soñar, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese archivo que no va a estar dentro de ese informe? Porque el informe va a ser muy grande, pero mucho archivo va a quedar por fuera, muchos repositorios de memoria, muchos informes, todas estas 17.000 entrevistas, 17.000, ¿no? Los actos públicos de reconocimiento, los que no fueron públicos, ese acervo, digámoslo así, ¿qué va a pasar con él? ¿Y cómo el país lo va a cuidar? Y aquí estoy hablando de una responsabilidad de país, ¿cómo cuidar ese archivo que algún día alguien tendrá, algún día, bueno, va a estar ahí, digamos, es parte de un patrimonio también. Gracias, Pedro, por preguntar por eso, porque yo creo que es el gran patrimonio que le dejamos a la nación. Hay 3 tipos de archivos: un archivo que va a quedar en alguna institución seguramente del Estado, porque nosotros somos una entidad del Estado, que eso también hay que decirlo duro, porque lo bonito es cómo desde el Estado mismo se puede poner en evidencia una verdad, ¿no es cierto? No somos una ONG, tenemos la autoridad que nos da a ser una entidad del Estado. Entonces tenemos un archivo que va a quedar en el Archivo General de la Nación o en alguna universidad, que es un archivo que se puede consultar, lo que no es de reserva, porque muchas de las entrevistas son entrevistas que se pudieron hacer porque prometimos que no iban a ser públicas, porque esa era una manera también de, venga, díganos la verdad, que esto no tiene que ser público, nos sirve para el discernimiento, nos sirve para comprender, y no necesariamente tenemos que decir que Pedro dijo, sino lo que queda de eso. El segundo es delegarle al país todo el sistema es incluido el software, que es impresionante, para que siga produciendo información, para que uno pueda seguir cruzando variables. Y tenemos el archivo más grande de derechos humanos de Colombia, pero un experto nos decía que puede ser el archivo de derechos humanos más grande del mundo hoy, porque nosotros recogimos toda la información que hay en el país sobre derechos humanos y otras cosas. Por ejemplo, tenemos todos los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, pero tenemos también las cifras de la Fiscalía, de la Unidad de Víctimas, todos los informes que nos han entregado, etcétera, más toda la producción propia, que es enorme. Nosotros no solamente hemos producido muchos informes que no van a quedar pues en la publicación, pero que están ahí para seguir avanzando sobre ellos,
sino también hemos producido libros, libros para niños, libros para jóvenes, herramientas pedagógicas, videos, documentales, podcasts, un montón de herramientas que le van a servir a los maestros, a los líderes sociales para seguir trabajando el tema, a la academia para seguir ahondando sobre la verdad. Y yo creo que lo más importante de todos es la tercera forma del archivo, que es una transmedia digital pública, donde va a estar la información pública, está el informe final, hay un montón de narrativas expandidas que explican lo que hicimos durante este tiempo, qué entendimos por esclarecimiento, por reconocimiento, por no repetición, están todos los actos de reconocimiento, un montón de videos y de cosas y un repositorio que va a estar en todas las pantallas al alcance de todo el mundo y en los celulares. Es primera vez que una comisión de la verdad hace una cosa de esas, porque nosotros, primero, somos la primera comisión pues, que está en el mundo digital de lleno, pero segundo, que entendemos que sí, solo sí, de este trabajo se apropia la sociedad, tiene sentido lo que hemos hecho. Y lo que hemos hecho no 11 comisionados, lo que ha hecho la sociedad poniendo su dolor al servicio de la verdad y su verdad dolorosa. Entonces eso yo creo que es el gran patrimonio que esperamos que tenga larga vida y que produzca mucho más conocimiento de aquí en adelante. Y que sea un archivo vivo, porque la idea del archivo es que produzca nuevos acontecimientos, ¿no? Exacto. Por eso estamos esperando entregar el sistema con el software a una entidad o a unas entidades, ojalá un conjunto de universidades que siga produciendo, porque pues llegar al fondo de esta verdad nos va a costar años. Bueno, entonces el 28 de junio, un día muy esperado, va a ser el acontecimiento, ¿no? El acontecimiento de la verdad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ese día? El 28, y que hablaste sí. de un rito de paso, Sí. hablaste de un país que vendrá después de ese acontecimiento. Romperá los ciclos, porque, bueno, los factores de repetición y los ciclos de la guerra se han reciclado en Colombia. ¿Cómo la verdad puede deshacer esos ciclos? Sí, ¿Qué es lo que se tiene que mover en un país tan profundamente para que se corte un guión y se abra otro? O sea, se rompa un guión y empiece otro. Sí, yo creo que hay un presupuesto fundamental y es la disposición a oír. Es decir, es ponerse en disposición de escuchar para contribuir a construir ese camino hacia la paz. Y la segunda es una actitud crítica, es decir, una actitud que pues interpela el informe, pero que también interpele el ser mismo y lo que nosotros hemos construido como nación. Entonces, durante la última semana, llegando al 28, vamos a tener una serie de activaciones en todos los territorios, activaciones artísticas y activaciones pedagógicas que van a llevar a que haya, esperamos, una disposición para ese acontecimiento, para ese momento de paso. Y el 28, pues esperamos que haya muchas actividades en las ciudades y la gente esté muy alerta, que no pase desapercibido este evento. Va a haber una entrega del informe final en Bogotá, pero transmitida en directo por algún canal nacional y por las redes sociales a las 6 de la tarde el 28 y en la tarde en las plazas públicas de las ciudades va a haber unos actos culturales que acompañen ese acontecimiento. Y del 28 de junio a finales de agosto vamos a hacer una gira por todos los departamentos, por algunas instituciones internacionales como Naciones Unidas, como el Consejo Europeo, como la Unión Europea, como el Vaticano también creemos que es importante, hay una expectativa. En la comunidad internacional tienen puesta la mirada sobre este proceso que creen que puede arrojar luces para otros procesos de paz y de construcción de reconciliación en el mundo. Entonces, del 28 en adelante lo que sigue es una ruta pedagógica en la que vamos a tratar de estimular a la gente a que se asome más de cerca a ese texto que es largo, va a ser largo, tiene 3 capítulos que son un manifiesto, hallazgos y recomendaciones y una narrativa histórica que son como los centrales y otra serie de capítulos, niños, niñas y jóvenes, mujeres y población LGTB, exilio,
uno de testimonios, que es muy bello, que es solamente testimonial, otro sobre impactos y afrontamientos y resistencias, que nos van a ayudar a complementar ese panorama y que, como les digo, si se meten a la transmedia, que la lanzamos el 28, van a tener muchas piezas pedagógicas chéveres, amables, ricas de navegar, que nos van a acercar a esa verdad y esperamos a una apuesta por un país mejor. Lucía, ya para ir terminando, digamos que esta comisión la crea un acuerdo de paz, el acuerdo de paz con las FARC, y uno siente que se va a necesitar un acuerdo, o sea, creó una comisión de la verdad para construir una verdad colectiva y es como si después del 28 hubiera que hacer otro acuerdo para que esta verdad siga siendo construida colectivamente, porque no es una verdad definitiva tampoco, sino que es un punto de partida para ponernos de acuerdo en qué. Mi pregunta es, tú hablaste ahora de, bueno, ponernos de acuerdo en no matarnos. Eso parecería suficiente, pero sabemos que no, porque hoy en día hay muchas maneras de asesinar, ¿no? Hay maneras de destruir judicialmente, de destruir moralmente. Entonces, ¿tú qué piensas, ya desde un punto de vista humano, y es unos acuerdos fundamentales que tengamos que llegar como sociedad, que vayan más allá de la no violencia, porque bueno, la no violencia tendría que ser un acuerdo básico, pero ¿qué más? Sí, nosotros vamos a dejar unas recomendaciones que son una ruta para dar ese salto hacia otra sociedad, unas recomendaciones de las que va a tener que hacerse cargo también el nuevo gobierno, por eso es muy importante que el gobierno de este tiempo sea un gobierno propicio a la paz y sea un gobierno que entienda que tenemos un reto como democracia, un reto como sociedad muy grande, porque esto todavía es una democracia muy precaria, y una dirigencia en todos los ámbitos, políticos, sociales, económicos, que ayude a empujar, y unas organizaciones de la sociedad civil que son fundamentales y que son nuestros aliados hoy, que tienen que ayudar a empujar ese tránsito, y yo sí creo que el país tiene que hacer un acuerdo, no solamente por la verdad, sino también por la paz completa, porque aquí nos falta negociar la paz también con el ELN y con los otros grupos para poder construir esas condiciones que son necesarias para una vida en comunidad. Y esta sí es la última pregunta, Lucía. Mucha gente se pregunta desde afuera cómo han resistido escuchar tanto, ustedes como comisionados y todas las personas que han estado alrededor de este proceso. También cómo han resistido las víctimas, ¿no? Cómo han resistido tanto. Y bueno, quiero que terminemos. ¿Cómo se resiste en este...? No, es muy duro, hay que decir que es muy duro porque es demasiado peso para una persona escuchar y para una persona nombrar. Es muy duro, pero yo creo que la meta que es esperanzadora de la transformación es la que nos sostiene. Es decir, saber que lo que estamos haciendo es muy duro, pero que pronto somos capaces de aportar sustantivamente a un cambio en Colombia. Eso es lo que nos sostiene. Y que además que cuando uno recibe algo se vuelve responsable de eso que recibe, Totalmente, ¿no? Ahí es donde y esa difícil dormir. Y esa responsabilidad también es la fuerza, ¿no? Sí, porque como digo, esto ya no nos pertenece, esto es de toda la sociedad, entonces tú tienes una responsabilidad política y humana y moral tan grande que tenés que resistir y mantener la honestidad y mantener la transparencia y ser lo mejor, ser el mejor ser humano frente a ese reto tan grande que te pone. ¿Y tú vas a hacer algún rito de silencio? Yo voy a hacer uno largo, yo creo. Lucía, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Espero haber espantado el fantasma de la verdad y acercado la riqueza y la belleza de la verdad. Gracias. Gracias, Pedro.